En Encuentros Muleros afirmamos la necesidad de mantener la atención sobre los 49 muertes violentas documentadas en el ciclo diciembre-enero recientes. A eso se agrega ahora dos casos terribles: la muerte quemada de una mujer en las inmediaciones de la Plaza 2 de Mayo y una niña con dos cinceles de 16 centímetros clavados en la cabeza. Sin embargo, también es necesario continuar mirando lo que ocurre en el acontecer de la escena pública en un Estado que sigue gobernándonos y con el que tenemos que interactuar. Estamos ahora con Juan Carlos Tafur para hablar de esta escena entera, lo que ocurre en la gestión pública. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? A tus órdenes. Encantado de tenerte en este espacio. Juan Carlos, tu mirada. Este es un gobierno que efectivamente está en marcha y hay sectores como economía, vivienda, transportes, comercio exterior que están actuando. ¿Cómo caracterizarías la escena pública en este momento? Yo creo que es una gestión mediocre, que carga pasivos enormes que no ha podido resolver correctamente, como el caso de los muertos que has citado, que personalmente yo no creo que corresponda ni civil ni penalmente responsabilidad a la presidenta de la República, porque si así fuese, tendríamos a varios presidentes anteriores con responsabilidades similares, pero sí cabe en su responsabilidad el no haber respondido políticamente como debería haberlo hecho, sacando, por ejemplo, de inmediato a los ministros de Defensa y del Interior y al propio premier Otárola, cosa que no hizo, o a los mandos policiales y militares que estuvieron a cargo de los operativos. Entonces, esa medianía para la respuesta se refleja en su modo de gobernar. Hay intentos aislados de algunos ministros, particularmente de la ministra de Transportes y dos más, que quieren aprovechar la circunstancia de que su plazo de vigencia se ha extendido hasta el 2026 en la práctica, porque el Congreso no quiere adelanto de elecciones y Dina Boluarte no va a renunciar, para emprender algunas reformas de Estado importantes. Particularmente la reforma del Estado, que es la madre de toda la reforma. Pero yo veo enormes limitaciones en la presencia, con la permanencia de Alberto Otárola en el Premierato. Yo no creo que él sea un promotor de reformas, no lo veo al gobierno en ese talante y en esa medida me temo que va a fracasar. Con lo cual vamos a enfrentarnos 3 años y medio más, creo que es lo que falta para culminar el mandato, de medianía y grisura en la gestión pública, lo cual lleva a un escenario electoral nuevamente complicado, nuevamente polarizado, donde la derecha o la centro derecha va a presentar, y no estoy exagerando, 21 candidatos y la izquierda va a presentar 7 candidatos. Entonces vamos a tener una pigmentización del escenario político que puede conducir a cualquier cosa en la primera vuelta electoral en 2026 y a un escenario en adelante nuevamente incierto, inestable, precario, inestable, que no despierte la confianza ni de la sociedad, ni de los agentes civiles, ni de la comunidad inversora. Entonces yo no soy muy optimista respecto del futuro de corto ni de mediano plazo del Perú. Yo creo que lamentablemente no se están dando los pasos para lograr una consolidación de un proceso democrático institucional que nos saque de la crisis política desatada desde el 2016 en adelante, sino que más bien parecen estar contribuyendo a construir los cimientos para que esa situación se prolongue. Hay dos ciclos en tu comentario. Uno se refiere a la forma del actual gobierno y otro al proceso electoral que viene. ¿Tú sí encuentras entonces que tenemos un gobierno sin espacio para reformas o te parece que esta suerte de voluntarismo que has descrito en algunos ministerios, citaste transporte, por ejemplo, quizá yo agregaría economía y finanzas, y puede alcanzar para hacer algo, algún nivel de espacio? Ojalá, yo soy optimista y yo he tenido reuniones con gente del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Economía, que son los dos ministerios que están propulsando esta reforma del Estado, que si solo hicieran eso, ya sería un gran avance en la historia republicana del Perú. Ya pensar en la reforma de la salud pública, que a mi juicio es fundamental también para la gobernabilidad, o pensar en la reforma de la educación, tal cual están dadas las cosas, creo que es imposible. Pero si solo hiciesen la reforma del Estado, yo creo que yo me daría por bien servido
dada la pasmosa ineficiencia y lentitud del Estado peruano en general. Pero yo me temo que la circunstancia política en la cual está sostenida Dina Boluarte es muy precaria. Entonces, es muy difícil que ella emprenda reformas, por ejemplo, a contrapelo del Congreso. Y tenemos un Congreso derechista, conservador, autoritario, intervencionista, populista, antirreformista, que lejos de ayudarla a hacer las reformas correspondientes, va a contrapelo de las mismas, como hemos visto en el caso de la SUNEDU, como estamos viendo con iniciativas populistas en materia económica, etcétera, etcétera. Entonces, y Dina Boluarte depende de ese sector del Congreso, de la centro derecha congresal, que es una lágrima, ¿no? O sea, lo peor que pudo ocurrirle a la centro derecha es tener ese Congreso. Yo por eso creo que a la derecha y al centro, liberales que en algunas candidaturas empiezan a cuajar, debería preocuparles sobremanera no tomar distancia de este gobierno y de este Congreso. Deberían hacerlo ya, porque si no van a cargar con el pasivo del desprestigio de Dina Boluarte, que tiene una aprobación mínima, y peor del Congreso, que está con un dígito o 6% de aprobación en algunas encuestas. Entonces, en general, la situación para el sector de centro-derecha es mala, es negativa, es poco promisoria. No hay capacidad en el gobierno de hacer reformas, eventualmente esta reforma del Estado y punto, y no hay en el horizonte electoral claridad respecto de la necesidad de consolidar frentes políticos electorales que nos lleven a un escenario en el cual haya 3 o 4 candidaturas que aseguren, como le correspondería sociológicamente al Perú, que según todas las encuestas es mayoritariamente un país de centro-derecha, a pesar de todos los avatares últimos de la historia peruana, y que lleve a 2 candidatos, uno de centro o uno de derecha o 2 de derecha, enfrentándose en la segunda vuelta electoral. Entonces, la posibilidad de que aparezca nuevamente un Pedro Castillo entre los 6 candidatos que la izquierda va a presentar es muy alta. Y si pasa a la segunda vuelta, en la segunda vuelta puede pasar cualquier cosa. Ya es un albur. Según la encuesta del IEP, el 32% de los votantes de Rafael López Aliaga en la primera vuelta, López Aliaga, que es la ultraderecha, votaron por Castillo en la segunda vuelta. O sea, para que veas cómo ya en la segunda vuelta los factores ideológicos importan poco. De acuerdo, son puramente identitarios y abdominales, diríamos. Así es. Ahora encuentras un gobierno que entonces está atrapado en el propio juego de protegerse. Sí. Política y legalmente, que tal vez... Está sostenido por un Congreso de centro-derecha retardatario, por los medios de comunicación y por los poderes fácticos militares y policiales. La clave, ¿no? Castillo fue un presidente atrapado por sus propias contingencias legales. La fisura se abrió cuando el Ministerio Público abrió un espacio para investigarle más allá de su posibilidad, la tenía, de bloquear actividades en el Congreso. Ahora la señora Boluarte, que, como tú dices, está en este equilibrio de autoimpunidad con el Congreso, tiene un frente abierto directamente en Fiscalía, que es el caso sobre donaciones para campaña, que el Congreso no puede contener. ¿Tú crees que esa fisura podría modificar esta suerte de equilibrio de suma cero en la que estamos? Mira, yo creo que si la centro-derecha congresal en algún momento cree o se convence de que la permanencia de Dina Boluarte perjudica sus intereses electorales futuros, el futuro de Dina Boluarte se ve en serio riesgo. Yo creo que ahí sí resucitarían los términos de una vacancia con votos mayoritarios o suficientes para lograrlo. Yo creo que Dina Boluarte por eso se sostiene muy precariamente en este apoyo de la centro-derecha conservadora, pero ella no puede apartarse un milímetro del guión que esta centro-derecha le impone. Entonces la situación, mientras esa convicción no exista, yo creo que la van a seguir apoyando. Pero cada vez va a ser más evidente que el desprestigio del Ejecutivo y el desprestigio del Congreso van a afectar los intereses electorales de los candidatos de la centro-derecha que ya están apareciendo y consolidándose en sus respectivas candidaturas y que en algún momento pueden presionar al Congreso para que tome una decisión de suspender el mandato de Dina Boluarte, que dicho sea de paso yo creo que era lo mejor, el adelanto de elecciones. Ahora, en cualquier caso, el equilibrio que encuentras, de suma cero, es un equilibrio entonces precario en el muy tiempo. precario, muy frágil. Un escándalo de corrupción que roce
Dina Boluarte. Yo creo que el caso de Chimabukuro es complicado, pero no la toca en términos graves, digamos. Es artillería liviana, digamos, aún, O intermedia. pero podría salir. O sea, porque el Estado sigue siendo corrupto. Lo vemos en general en varias instancias. O sea, sigue siendo corrupto. Entonces, no me sorprendería que Dina Boluarte se vea involucrada en un caso de corrupción. No me sorprendería para nada. En cualquier caso, un efecto acumulativo puede Claro. terminar generando una escena distinta. A la que O tenemos una hoy. situación de convulsión social. Aunque las últimas informaciones que recojo son que aparentemente Puno ya en 15 días levanta las medidas de protesta y retorna a la normalidad, lo cual es una gran noticia para la estabilidad del país, digamos. Puno es una región clave, estratégica, importante. Yo creo que es ocasión, además, para que el gobierno tome una iniciativa de emprender en Puno una acción gubernativa superlativa, una suerte de plan Marshall para la región. Puno es una región estratégica en el sur alto andino. El 80% de la población arequipeña es aymara. Ya muchos de ellos son arequipeños porque son ya de segunda, tercera generación, pero son de origen puneño. Son de origen puneño. Itán y Moquegua deben tener una cifra similar. Y la población de Madre de Dios proviene también de origen puneño. Cusco no, porque entre los puneños y los cusqueños hay un... Pero el eje Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, así es. De forma al sur peruano. Así es. Y con un sur altoandino disidente del statu quo, las posibilidades de que un candidato anti-establishment prospere en las elecciones siguientes es muy alta. Son muy altas. La única ventaja, digamos, entre comillas, para los candidatos de la centro-derecha es que la izquierda, por primera vez en la historia, va a presentar 7 candidatos, si no son más. Está Verónica Mendoza, Indira Wilca, Bellido, Bermejo, Lescano y ahora López Chau, que también va a ser candidato. Entonces, y Antauro. O sea, son 7 candidatos de la izquierda que van a fragmentar el voto de la izquierda felizmente, pero si solo hubiese 2, como siempre ha habido en la izquierda, lo más probable es que uno de ellos pase a la segunda vuelta y entre Verónica Mendoza y Antauro, Verónica Mendoza es la Lourdes Flores de la izquierda peruana, ¿no? O sea, pierde todo. Antauro Humala sí es un candidato hoy silente estratégicamente, porque no le conviene hablar ni aparecer, sabe que el plazo se ha extendido, no hay prisa ni apuro para figurar, pero es un candidato potente que puede protagonizar la primera vuelta electoral y ser candidato a la segunda vuelta. Potente dices porque tiene ese componente estomacal, agresivo anti-establishment, disruptivo. Y yo creo que el desprestigio del Ejecutivo y del Congreso va a continuar. Yo pensé que con los desastres naturales y la reacción del gobierno iba, como suele ocurrir en la historia, a subir en las encuestas. Siempre que ha habido fenómeno del Niño, los gobernantes suben en las encuestas, en sus niveles de aprobación. Pero eso no ha ocurrido. Con Dina Boluarte no ha ocurrido. Lo que significa que el desprestigio está demasiado grande, es demasiado atrás. Así es, ¿no? es demasiado sólido el rechazo que existe respecto de ella. Ok, incertidumbre lo que toca al tiempo, a la durabilidad o la sostenibilidad del actual gobierno. Incertidumbre en un horizonte de 3 años es nada. Claro. 3 años no son nada en términos políticos. En cualquier caso, el tema que sigue es la construcción del escenario electoral, sea para el 26, para el 25 o para el 24. Sí. Pero estamos en un proceso, de alguna manera, ya preelectoral. Ahí donde tú decías que tampoco encontrabas que el despliegue de la oferta política puede ofrecernos ya perspectivas estabilizadoras o de cambio de sentido. Repasemos un poco ese marco electoral. Has dicho 21 candidatos por la derecha, 7 por la izquierda, lo que no deja casi nada en el centro político. ¿Encuentras alguna manera de modificar esa perspectiva? Mira, de la oferta? yo me temo que la polarización va a marcar la agenda de esta elección. Hay opciones de centro que están consolidándose, hay otras que se están dilapidando, como el Partido Morado, por ejemplo, que ya prácticamente es un fantasma. Lamentablemente, yo creo que era una opción interesante en el escenario o la baraja republicana que en el Perú existía. Vamos a ver si la presencia de Sagasti de repente lo logra revitalizar, pero lo veo en todo caso complicado. Pero hay opciones que empiezan a aparecer, pero el problema es que la disgregación terrible y la polarización que existe impide que, por ejemplo, gente de izquierda, de centro-izquierda, se una con la gente de centro-derecha, que es lo que debería ocurrir, y poner al margen a los extremos radicales de uno y otro lado.
O sea, no puede ser que el Perú, que toda la encuesta del IEP que pregunta por autodefinición ideológica, coloca que la mayoría de los peruanos se autodefine de centro y en segundo término de derecha. Entonces yo creo que una opción de centro-derecha, como decía Alberto Vergara, es lo mejor que le podría pasar al Perú en estos momentos. Me temo que la polarización va a hacer que eso sea imposible. Impide eso. Hay un escenario en el que querría saber cuál es tu mirada. En provincias, ese colectivo que ha venido rotando entre municipalidades y gobiernos regionales, me parece, está entrando ya en una segunda generación. Sí. Este último ciclo ha votado alcaldes y asambleístas regionales muy jóvenes, menores o alrededor de los 30 años, entre 30 y 40. ¿Tú crees que esta especie de asentamiento de cuadros burocráticos intermedios entre gobiernos regionales y locales puede generar algún cambio en este panorama? Sí, de hecho yo creo que las regiones en el Perú son ya determinantes en cualquier proceso electoral. Por eso es que creo que tener un sur altoandino soliviantado perturba y cambia el escenario electoral y cualquier perspectiva electoral futura, si es que eso no se resuelve. La información que tengo es que eso está a punto de resolverse y el plazo para remediar el ánimo anti-establishment del sur es grande como para poder hacerlo. Ojalá el gobierno de Dina Boluarte tenga la inteligencia para lograrlo, pero si hoy fuesen las elecciones, las regiones van a elegir al presidente, no Lima. ¿Y no crees tú que el comportamiento del gobierno hacia el sur andino crea una muralla muy fuerte? No, sin para duda. que cualquier esfuerzo... Sin duda, sin duda. Por eso yo creo que hoy en día la izquierda se ha librado del desprestigio de ser cómplice de las trapacerías de Castillo por su estupidez del autogolpe fallido que dio. Y hoy se está reciclando con su oposición a Dina Boluarte, la izquierda. O sea, la izquierda merecía terminar el 2026 achicharrada por su falta de inteligencia política respecto de un gobierno nefasto como el de Pedro Castillo. Pero le cayó del cielo la suerte, la autonomización de Castillo. El suicidio de Castillo, y hoy se está reciclando políticamente y resucitando políticamente con la protesta social y con la oposición al gobierno de Dina Boluarte. Y la derecha, por el contrario, que se alimentaba de la oposición a Castillo, hoy está complicada porque se ve compelida a apoyar a Dina Boluarte, que es un gobierno absolutamente desaprobado por la opinión pública, y lo hace desde un Congreso que tiene apenas 6% de aprobación. Y de una narrativa que está adquiriendo, permite decirlo, claro, sesgos negacionistas. Así es. Que tampoco... No, claro, es terrible. El festejo que ha habido ayer en varios congresistas por el cierre del LUM nos demuestra que estamos ante una derecha cada vez más bruta y cada vez más achorada. Una derecha que no está mirando. Y, digamos, más allá de que sea una derecha, creo que no mirar en este esquema, Juan Carlos, en el que multiplica las incertidumbres, es un error. No, sin duda, sin duda. Hemos estado con Juan Carlos Tafur. Estos son encuentros muleros y estamos mirando qué está ocurriendo en el país con todas estas causas pendientes. Muchas gracias. Somos el elenco de ¡Cable! Y queremos contarles que ya estamos en preventa. ¡Compremos tus entradas aquí! ¡Los esperamos! Solo estamos ¡Por un mes! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. LaMula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.